Bueno, ¿me avisas si no se escucha, por fin? Dale, amor. Haribol, Hare Krishna, a todas. Gracias por estar. Gracias. A ver, ¿a quién veo? Melissa, Hare Krishna. Tú no tienes nombre. Puedes decirnos el nombre y luego cierras el micrófono porque no dice tu nombre. Navabrinda, Devidasi, Hare Krishna. Ah, ahí.
DKSRJ6R más WF8. Hare Krishna, bienvenida. ¿Quién más está? Nidia. Hare Krishna, Nidia, que has estado en otras ocasiones. Damayanti, Hare Krishna. Qué lindo verte. Qué lindo que estén todas acá. Chitraleka, Hare Krishna. Qué lindo. Qué lindo que están todas por aquí. Sean todas bienvenidas. Para quien no haya venido antes, este es el club de lectura de Sadhisanga. Es el primer sábado de cada mes. Actualmente estamos leyendo Yamuna Devi. Es una vida de devoción pura. Esta biografía relata la odisea espiritual de una de las primeras discípulas de Srila Prabhupada, y en ella encontramos sus recuerdos, charlas y escritos. También se incluyen recuerdos de Dinatarini Devidasi, quien escribió esta biografía, y otros amigos de Yamuna Devi. Yamuna Devi fue una de las primeras en ayudar y en establecer el movimiento de la conciencia de Krishna en el mundo occidental. Conoció a su guru, a Srila Prabhupada, en Nueva York. ¿Se acuerdan que lo leímos en 1966, en el casamiento de su hermana? Y se convirtió en una de las discípulas más visibles e influyentes del movimiento. Se esforzó por alcanzar la excelencia en todos los proyectos. Cuando decimos en todo, cosía, lavaba, planchaba, cocinaba, servía, distribuía libros, organizaba, ayudó a armar un templo, de todo. Cuando decimos de todo, es de todo. A ver, ¿qué más? También grabó un álbum musical con George Harrison. Cocinó personalmente para Srila Prabhupada durante su primera gira a la India con los discípulos occidentales. Publicó 2 libros galardonados de cocina. Construyó ashram para la prédica devocional. Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de devotos en todo el mundo. De hecho, por eso estamos aquí ahora. La autora Dinatarini Devidasi, que era quien fue su amiga, recibió iniciación de Srila Prabhupada en el 72. Durante los 2 años siguientes sirvió a su maestro espiritual en India, donde conoció a Yamuna Devi. Después de que su esposo tomara sannyas, Dinatarini y Yamuna se volvieron inseparables. Y su amistad las mantuvo unidas durante 38 años, más tiempo del que llevo yo con mi esposo. Hasta el fallecimiento de Yamuna, Dinatarini ha servido en las áreas de Sankirtan, prédica, carpintería, protección de las vacas, administración, y recientemente escribió este libro que estamos leyendo acá, el primer sábado de cada mes. Les agradezco por estar acá, las abrazo y las invito a que sigamos leyendo y sabiendo de esta historia fabulosa, ¿no? ¿Se acuerdan? En el último encuentro escuchamos cómo los preparativos que se llevaron a cabo en San Francisco antes de la llegada de Srila Prabhupada al nuevo local. Yamuna Devi describió con todo detalle cómo se creó con la presencia de Srila Prabhupada, así como lo emocionante del concierto, de un concierto que hicieron, ¿se acuerdan? A beneficio, en el que los devotos y diversas bandas musicales, entre ellas Janis Joplin, que a mí me encanta, estuvieron ahí. ¿Se acuerdan? Todo eso leímos la vez anterior. Y ahora, ¿qué nos depara? Lo vamos a ir poniendo. Damayanti seguro que lo tiene por ahí ya. ¿Quiénes se ofrecen hoy para comenzar a leer? Sin timidez, levantamos la mano. A ver, las voy a ir revisando. ¿Quiénes quieren ir leyendo? Navabrinda, Melissa hizo así, toda tímida. Melissa hizo así, toda tímida, dama. Así que abre el micrófono. Bien, Melissa. Y vamos. La primera Yamuna Devi. Buenas tardes, gracias. Voy a comenzar entonces el capítulo 3, ¿es eso? Sí. Abriendo el corazón al Bhakti. San Francisco, 1966-1968. Continuación. Ratha Yatra. El señor Jagannatha visita a Srila Prabhupada en la playa Stinson. Aquí voy a mover.
Srila Prabhupada se había ido a la costa de Nueva Jersey por unas semanas para recuperarse, pero los devotos de San Francisco, con intensos sentimientos de separación, anhelaban que él regresara a su cuidado. Srila Prabhupada había expresado su deseo por participar del festival de Ratha Yatra el 9 de julio y para la gran alegría de los devotos, él llegó a San Francisco el 6 de julio y lo recibieron con una alegría sobrecogedora. A diferencia de su última llegada al aeropuerto, esta vez no habló en público y simplemente caminó, mientras cantaba suavemente en sus cuentos. Esto preocupó mucho a Yamuna, quien esperaba que la playa de Stinson le otorgara el descanso que necesitaba para su recuperación. Después de visitar rápidamente el templo, Jayananda llevó a Srila Prabhupada a la playa de Stinson en una camioneta decorada con flores. Aunque el lugar le pareció cómodo, se mareó durante el camino y quedó consternado al saber no podría visitar el templo cada día o incluso participar al saber que no podría visitar el templo cada día o incluso participar de la procesión del Ratha Yatra. Yamuna. En aquel entonces, todos pensamos que Swamiji disfrutaría de la refrescante atmósfera del Océano Pacífico y le ayudaría a recuperarse más rápidamente. Alquilamos una casa al norte de San Francisco, en la playa Stinson, y Janaki, Harsharani y yo la limpiamos y le preparamos para su llegada. Fue justo antes de nuestro festival de Ratha Yatra y recuerdo que Kirtanananda acompañaba a Swamiji en calidad de asistente personal. Mientras colgábamos cuadros en las paredes, Janaki vio una pintura del señor Nrsimhadeva que habían enviado de Nueva York, en la que aparecía en su lila de desgarrar a Hiranyakashipu con sus uñas. Estaba decorado con sangre y a Janaki le pareció espantoso. Así pues, decidió cubrirlo con un pañuelo de madrás y esconderlo detrás del piano de la residencia. Hasta aquel momento, el cuadro permaneció escondido y olvidado, pero cuando Swamiji llegó, le pidió a Kirtanananda que tocara el piano y al separar el instrumento de la pared se escuchó un golpe. Swamiji preguntó, ¿qué ha sido ese ruido? Kirtanananda descubrió la pintura cubierta con el pañuelo de madrás detrás del piano y Swamiji preguntó de nuevo, ¿qué es? No lo sé, Swamiji, respondió Kirtanananda, abriendo el pañuelo y descubriendo la pintura del señor Nrsimhadeva. Swamiji continuó insistiendo, ¿por qué estaba escondido detrás del piano? En aquel momento, Janaki confesó y Swamiji fue muy tolerante, muy amable y se mostró muy paciente con su falta de conocimiento y respeto. Él explicó quién era el señor Nrsimhadeva y que, en realidad, este pasatiempo es glorioso. Él dijo que desde una mentalidad material, Hiranyakashipu daba pena, pero que los devotos que conocen la historia verdadera, se alegran mucho al ver al Señor desgarrando al gran demonio con sus uñas. De esta manera, Él nos explicaba cosas, a nosotros que procedíamos de una mentalidad material, e intentaba muy lentamente, implantar esta filosofía de la conciencia de Krishna en nuestro corazón. Nosotros considerábamos estas enseñanzas como si se tratara de joyas de sabiduría y joyas de su compasión genuina. Acá está la casa donde se hospedó en la playa y la playa Stinson, en California. Qué lindo. Aparte de los problemas relacionados con la distancia del templo, inicialmente Srila Prabhupada parecía satisfecho con las instalaciones. En una carta para Brahmananda Das de Nueva York escribió: Jayananda me trajo a la casa en un buen auto y es un barrio excepcional, y la casa es aristocrática. No puedo quejarme de la casa y el lugar. El único desafío es que no puedo ir al templo debido al rumbo zigzag de la carretera que atraviesa las montañas. Carta para Brahmananda, 11 de julio de 1967. Yamuna. El domingo del Ratha Yatra, el 9 de julio, Yamasundara trajo el camión amarillo de base plena donde se habían montado las carrozas y las deidades se habían instalado y decorado con guirnaldas de flores de hibisco. El señor Jagannatha ocupaba el lado derecho del carro, debajo de una cúpula plegable diseñada por Jayananda.
Mientras situábamos a cada deidad, los devotos cantaban Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume. Oh, el Señor del Universo, por favor, hazte visible ante mí. Subhadra ocupaba el lado posterior y el señor Balarama ocupaba el lado izquierdo. De esa manera, allá donde estuvieras, lograbas el darshan directo de sus señorías. En las 4 esquinas del carro habían banderas con los símbolos cristianos, musulmanes, judíos y de ISKCON. La bandera de ISKCON consistía en el símbolo sánscrito Om y un dibujo de Radha y Krishna danzando. Qué lindo. Algunas de las cosas maravillosas de este Ratha Yatra fueron que la multitud que se reunió alrededor del carro eran hippies que no sabían nada del señor Jagannatha, o hippies que habían probado prasadam en nuestro templo y escuchado el néctar del santo nombre en nuestros kirtans. Todos se encontraban verdaderamente entusiasmados por celebrar el festival Ratha Yatra. En un momento dado, el camión tuvo que subir una de las típicas cuestas casi verticales de San Francisco. Shyamasundara estaba manejando y a su lado lo acompañaba su perro Ralph. Justo cuando el camión estaba intentando subir la cuesta, se paró y no volvió a arrancar. Tras mucho esfuerzo y después de que el camión se deslizara cuesta abajo por algunos metros, arrancó y pudimos seguir adelante. Cuando Swamiji escuchó la historia, contó la analogía del Chaitanya Charitamrita, en el que se describe cuando el carro del señor Jagannatha se detuvo y, a pesar del esfuerzo de cientos de hombres, solo volvió a moverse cuando el señor Chaitanya lo empujó con su cabeza. Le puso feliz que sucediera el mismo pasatiempo en el festival Ratha Yatra en el mundo occidental. Ahí va. Qué lindo. Sí. El Ratha Yatra, esas son fotos de ese momento, ¿no? Exacto. Sí. De ese Ratha Yatra, wow. Vieron que decían Ahí que están los hippies. sí. Vieron que decía que cada deidad miraba en una dirección. No sé si se ve bien, pero Sí. Damayanti, en el sí. párrafo ahí último, acho que una de las últimas, dice volvió en vez de volvió. Sí, O sea, todavía no he revisado el texto, así que gracias Ah. por la tolerancia con las faltas de ortografía. Gracias a vos. Acá Parece ven una a... fiesta de primavera, mira. Sí. No sé ¿Esa si... es Yamuna? Esa es Yamuna, sí, acá. Sí, ahí va. Y no sé si No quién sé. es ella, parece su hermana un poco, Janaki, pero no estoy Sí. segura. Porque es muy parecida. Se parecen, ¿verdad? Sí. Qué lindo. Qué energía. Wow, un montón. El camión. Wow. ¿Continúa? Dale, dale un poquito más y después viene Chitraleka dijo yo y Nidia también dijo yo. Sí. Ustedes me dicen cuándo entonces, hasta cuándo. La ruta era del Haight Ashbury hasta la playa, y cuando el camión llegó al mar, se realizó un hermoso kirtan. Preparamos cientos de chapatis y los untamos con ghee, y cortamos muchos pedazos de naranjas, y ese fue el prasadam que distribuimos al público desde la procesión hasta la playa. Salvo por un par de contratiempos, la procesión y el festival fueron maravillosos. Yamuna y Janaki se sentaron a un lado del camión, y Yamuna tocó el armonio y cantó Hare Krishna todo el tiempo. Lamentablemente, cuando llegaron a la playa, alguien distribuyó caramelos azucarados a algunos de los devotos, incluidas Yamuna y Janaki, y no se dieron cuenta de que contenían LSD. Después del kirtan y el prasadam en la playa, los devotos decidieron llevar a sus señorías hasta la playa Stinson y visitar a Srila Prabhupada. Fue un gesto muy atento y maravilloso, y Srila Prabhupada se alegró mucho. Desdichadamente, Yamuna, Janaki y otros devotos no pudieron acudir debido a su malestar, y Srila Prabhupada percibió su ausencia inmediatamente. ¿Dónde están Yamuna y Janaki?, preguntó. Cuando le explicaron lo sucedido, abrió los ojos de par en par y dijo que era una oportunidad para aprender que los devotos solo comen prasadam, alimentos ofrecidos al Señor Supremo, Krishna.
Él explicó que los alimentos cocinados por personas no devotas transmiten consecuencias kármicas, ya sea que tuvieran LSD o no. Pero los alimentos ofrecidos al Señor se vuelven santificados, y por comer semejantes alimentos avanzamos espiritualmente. Es muy sublime. El 11 de julio, Srila Prabhupada escribió a Brahmananda, de Nueva York, contándole acerca del festival Ratha Yatra. En fin, los devotos vinieron aquí y el festival Ratha Yatra se realizó con gran pompa. Más de 500 personas participaron de la procesión hasta la playa y había un par de docenas de autos. Distribuyeron miles de chapatis y al final, Sri Jagannatha, Subhadra y Baladeva amablemente vinieron a nuestra casa, donde se quedarán por una semana y luego regresarán. En cuanto a mi salud, en general es buena, pero a veces no me encuentro muy bien. Todo depende de Krishna y pasará lo que él desee. Carta para Brahmananda, 11 de julio de 1967. Desafortunadamente, la casa en la playa Stinson presentó varios inconvenientes. Además de tener que viajar por caminos serpenteantes hasta poder llegar al templo, ocasionalmente el clima no era favorable y casi no salía el sol. El paraíso no es exactamente un paraíso. Había una cantidad portentosa de excremento de pájaros encima del Buda. El sol sale poco. Detrás de la casa de la playa, hacia el este, la cordillera bloquea la luz de la mañana y al mediodía aparecen las nubes y la niebla. Para ser julio, la temperatura es bastante fresca. Para poder recuperarse, Swamiji necesita mucho sol. Especialmente echa en falta la luz del sol de las mañanas. Él cree que si recibe suficiente luz y calor, su condición mejorará. Por esta razón ha empezado a hablar de regresar a la India, y eso nos disgusta. Hemos conseguido el mejor lugar cerca de San Francisco, pero no podemos conseguirle más sol. Además, a Swamiji le gustaría poder estar más cerca del templo. Quiere ir al menos 2 veces por semana, pero la carretera serpenteante a San Francisco es demasiado ardua. Cada vez habla más de la India. Quiero consultarle con médicos ayurvédicos, quienes generalmente recomiendan hierbas naturales que se citan en ciertas escrituras védicas. Y también hay un tipo de masaje indio que no conocemos. Swamiji se queja de que los doctores occidentales solo saben cortar con cuchillos y coser con agujas. No sabemos qué sugerir. Nos sentimos inadecuados, impotentes. Hare Krishna Explosion. Se siente la impotencia, ¿no? Sí. Querían complacer a su maestro. Ahora, ¿quién sigue? Chitraleka, dijiste yo. ¿Andas por ahí? No te veo. Sí, ando por aquí, pero todavía no puedo leer, estoy escuchando. En un momentito pongo. Lo siento, gracias. Nidia, dijiste yo. Tampoco te veo. Sí, por ahí. Aquí estoy. Arriba, Nidia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar. Gracias. ¿Se ve bien? Sí, gracias. Incluso en esta fase temprana, Yamuna grababa o anotaba en un diario las palabras de Srila Prabhupada, algo que continuó haciendo durante toda su presencia física entre nosotros. Solo quedan 2 de esos diarios y aún así revelan su gran determinación por registrar cada palabra de las enseñanzas de Srila Prabhupada. Son recordatorios físicos de su dedicación extraordinaria. Cada página escrita a mano en letra diminuta, capturando cada palabra, frase u oración de su amado Guru. Yamuna. Yo no era capaz de hacer muchas grabaciones, pues debido al estado de salud de Swamiji no era fácil pasar tiempo con él en la playa Stinson y no lo visitábamos con mucha frecuencia. Aún así, recuerdo un incidente que nos afectó profundamente. Como su salud se había debilitado, a veces decía: soy un hombre anciano, puedo morir en cualquier momento. Sin duda alguna, eso era muy duro de escuchar. Él había acabado de llegar a nuestras vidas. Nos había dado el mayor regalo, Krishna Bhakti, con compasión y generosidad. Y la sola idea de que él se muriera era impensable. Aún así,
En un momento dado, se sugirió que él invitara a uno de sus hermanos espirituales para ayudarlo en su prédica en los Estados Unidos. Tras tomarse un par de días para considerarlo, Swamiji se negó definitivamente a pedir la ayuda de otra persona. Él dijo: mi trabajo continuará con los discípulos que Krishna me ha enviado, porque si mi hermano espiritual pronuncia, aunque sea una palabra diferente de lo que yo he dicho, ustedes quedarán muy confundidos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y con la voz entrecortada dijo: mi maestro espiritual no era un hombre ordinario, él me salvó. A lo largo de los años recordé esa instrucción en numerosas ocasiones sobre la importancia de escuchar únicamente de mi maestro espiritual y aceptarlo como la autoridad suprema para conocer a Krishna. Srila Prabhupada organizó su viaje de vuelta a India para el 20 de julio y escribió a Sumati Morarji expresándole que anhelaba regresar a Vrindavana a los pies del loto de Vrindavan Bihari. Durante los últimos días antes de su partida, suplicó a los devotos que se mantuvieran fuertes y resistieran los inevitables ataques de Maya. Explicó que el Guru te acompaña tanto si se encuentra presente como si no, un tema que Yamuna recordaría constantemente a lo largo de los años. Él habló acerca de la oportunidad única de la vida humana, un gran regalo, y de la importancia de no echarla a perder. Con lágrimas en sus ojos dijo: les ruego que practiquen este proceso, es muy sublime. Sin embargo, antes de que Srila Prabhupada marchara, un devoto decidió marcharse. Un discípulo se aleja. Yamuna. Desde el comienzo, Swamiji explicó que su Guru Maharaj predicaba para ser brahmacharis y sannyasis, mientras que él principalmente se centraba en hacer grihastas o matrimonios. Así pues, comenzó a casar a las chicas y los chicos que vivían en nuestro templo: Shyamasundara y Malati, Yamuna y Gurudas, Subal y Krishnadevi, Gaurasundara y Govindadasi, Ravindra, Swarupa y Halidar, y de esa manera incentivaba el ashram grihasta. Éramos una familia muy unida bajo el cuidado de Swamiji y sufrimos intensamente cuando uno de los primeros discípulos iniciados, Ravindra Swarupa, abandonó la práctica de la conciencia de Krishna y la compañía de Swamiji. Era un joven de naturaleza intensa y nos había avisado que quería marcharse, así que de alguna manera estábamos preparados, pero no nos esperábamos la manera dramática en la que le afectó. Era el final de la tarde y estábamos a mitad del kirtan. Swamiji estaba sentado en su vyasasana y Ravindra Swarupa apareció por la puerta del templo, prestó reverencias y en vez de levantarse o sentarse con los demás devotos, gateó hacia Swamiji. Sin duda alguna, todos nos sentimos inmediatamente conmocionados ante esa escena desgarradora y muchos de nosotros comenzamos a llorar. Ravindra Swarupa también lloraba y sollozaba, y a la vez que el kirtan se iba apagando, él se acercó a la vyasasana de Swamiji, a 2 o 3 escalones de distancia. Swamiji lo miró cariñosamente y dijo: ven aquí, muchacho, ven, hijo mío. Él subió los peldaños arrastrándose y dejó caer su cabeza llena de cabello en el regazo de Swamiji. Swamiji comenzó a acariciar su cabeza suavemente diciendo: ¿qué te pasa, hijo mío? Y Ravindra Swarupa intentó explicarle que estaba loco y que por una razón u otra no podía quedarse con nosotros y practicar conciencia de Krishna. Swamiji siguió acariciándole la cabeza y explicó: soy un hombre anciano, puedo morir en cualquier momento, pero por favor continúa este movimiento de Sankirtan. Por favor, no te vayas.
En aquel momento nos caló en lo más profundo de nuestros corazones lo afortunados que éramos por haber recibido el honor de convertirnos en los discípulos de Swamiji, y que si intentábamos irnos o negarlo, perderíamos el gran regalo inconcebible que habíamos recibido. El regalo del proceso más sublime y fácil para regresar al hogar, regresar a Dios. Swamiji explicó que tal como dice el Shikshastakaram, no sé si lo... Shikshastakam, del señor Chaitanya Mahaprabhu, tenemos que volvernos humildes, tenemos que volvernos muy tolerantes y tenemos que sentir verdadero entusiasmo y paciencia para poder continuar este movimiento para la conciencia de Krishna. Y una vez más, nos imploró que nos mantuviéramos unidos. Fue una experiencia muy profunda y conmovedora. Todos llorábamos sobrecogidos y Swamiji también lloraba y le suplicaba a este joven muchacho que se quedara en el incomparable movimiento del señor Chaitanya. Más adelante, cuando yo enfrentaba algún desafío, este vívido ejemplo de la compasión de Swamiji aparecía en mi cabeza. Fue tan convincente, tan real, y no me quedaba duda de que él se sentía de la misma manera con cada uno de nosotros. En una oración en la que recuerda este episodio, Yamuna escribe elocuentemente acerca de lo que asimiló con esa primera deserción, el sentimiento de urgencia. A lo largo de los años, la escuché citando incontables veces la instrucción de Srila Prabhupada. Podemos morir en cualquier momento. Por favor, no pierdan el tiempo. Ella nunca perdió ese sentimiento de urgencia. Incluso cuando se enfermó, no lograba mantenerse quieta. Siempre había algún servicio, alguna tarea, un vayan o un kirtan, algún programa, alguna clase, atender a las deidades o cualquier otra cosa que ella considerara necesario. Era otra característica de su personalidad y su dedicación a la conciencia de Krishna. Al contar su trayectoria en la vida devocional, quiero reiterar el impacto que tuvieron esas experiencias tempranas con Srila Prabhupada en el carácter de Yamuna y cómo la ayudaron a seguir adelante en su vida y las compartió con los demás. Yamuna, me acuerdo de las lágrimas que derramaste en San Francisco la noche en la que tu primer discípulo te informó que quería abandonar tu compañía y su servicio devocional. Con su cabeza en tu regazo, tu mano acariciándola, le suplicaste que permaneciera en tu compañía, que practicara la conciencia de Krishna y que tuviera una vida maravillosa. Le explicaste que podía morir en cualquier momento y que todos nosotros teníamos la seria responsabilidad de practicar la conciencia de Krishna e intentar perfeccionar nuestras vidas. Todos sentimos un sentimiento de urgencia convincente y profundo. En este sentido, oro para que este sentimiento de urgencia nunca me abandone. Ay, qué lindo. Qué fuerte, ¿no? Me lo imaginaba acariciándole la cabeza al discípulo, al chico que se quería ir. Sí. Que por cierto sigue en ISKCON, así que lo convenció. Bien. Pues hizo Ay, qué bueno, ya estábamos sufriendo por Sí, yo estaba, anticipadamente. te juro, yo estaba aquí, yo estaba. Bueno, Srila Prabhupada visitó el templo una última vez antes de marcharse y contó a los devotos que, además de contar con su protección y su guía, él también les había pedido a sus propios guías espirituales que supervisaran y guiaran a sus discípulos. En aquel momento, a Yamuna le costó entender este concepto esotérico, pero poco a poco se volvió algo extremadamente cautivante e importante para ella.
Yo me voy, pero mi Guru Maharaj y Bhaktivinoda están aquí. Les he pedido que por favor los cuiden a todos ustedes, mis hijos espirituales. El abuelo siempre cuida de los hijos mucho mejor que el padre. No tengan miedo. La vibración del sonido nos une a todos, incluso aunque el cuerpo material no esté presente. ¿De qué sirve este cuerpo material? Tan solo canten Hare Krishna y así seguiremos unidos. Ustedes cantarán aquí y yo cantaré ahí, y la vibración recorrerá todo el planeta. Ay. A medida que Yamuna maduraba en su práctica devocional, acudía cada vez más al refugio de nuestros acharyas predecesores, cantando sus oraciones y canciones. Ella sentía una conexión muy real y fortificante con Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur y Srila Bhaktivinoda Thakur. Y también animaba a los demás a conectarse con ellos a través de sus canciones, oraciones y comentarios. Ella le atribuía a Bhaktivinoda Thakur el mérito de haber mejorado la calidad de sus propias oraciones, ya que él revelaba honestidad, humildad y sinceridad puras y cándidas. Una vez, en una oración espontánea y emotiva, Yamuna agradeció a Thakur por sus numerosas dádivas y oró para obtener más sinceridad. En la última década de su vida, Yamuna cantó cancioneros enteros de Bhaktivinoda Thakur en numerosas ocasiones, tanto sola como acompañada por otros, y estas fueron experiencias culminantes en su vida. Antes de leer la oración, quería señalar acá, creo que es Bhavatarini, si no me equivoco, la esposa de Bhaktivinoda Thakur y la madre de Bhaktisiddhanta Sarasvati, a su izquierda. Creo que es ella. He visto fotos suyas un poco más mayor, pero una gran devota también. ¿Y Bhaktisiddhanta Sarasvati estará en esa foto? ¿De los chiquitos será? Seguramente, ¿no? El de los lentes, ¿no? Sí, tal vez. ¿Sabes que yo pensé por la cara, ¿no? Porque es como esa carita así como anchita. Flaquito, pero es como... Acá, ¿no? ¿Dices tú, Che, Tania? Arriba. Arriba, el siguiente. Arriba. Parece, pero no sé si es la sombra de los ojos o son sus lentes. Los que utilizaba así redonditos. Lo averiguaremos. El pelo es raro, ¿no? Sí, creo que sí que es, ¿eh? Creo que sí que es el de la izquierda de arriba. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, acabo de ver una foto de él en Google joven y se parece mucho, mucho. O él, pero este que dices tú, Chaitanya, pues se parece mucho. Sí. Bueno, linda familia. Son todos hermanos. Se van a parecer. Sí. Sigamos. Venerado Bhaktivinoda Thakur, hoy caigo a tus pies de loto, pues acabo de darme cuenta de que de todas las dádivas que has compartido a través de tus oraciones, me has enseñado a orar. Cualquier persona que lea tus sinceras oraciones de anhelo por Krishna, por el Señor Chaitanya y por tus propios mentores espirituales, jamás se imaginaría que eras un alto funcionario del gobierno con responsabilidades sin igual o que tenías una gran familia y una esposa dedicada, que escribiste cientos de libros sobre la práctica devocional, que revisaste numerosas revistas y que eras un fiel defensor del Dharma Vaishnava. En cambio, verán a una humilde alma orando por obtener la oportunidad de avanzar en la vida espiritual, implorando la misericordia del Señor y de los Vaishnavas. Te ruego que me concedas la habilidad de incrementar la sinceridad de mis oraciones y así pasar de la pretensión a la verdadera sinceridad. Te agradezco con todo mi corazón los regalos incomparables que nos has dado. Pasar de la pretensión a la verdadera sinceridad. Veo sinceridad por todos lados, bonita.
Sí. Bueno, estamos a la mitad ahora mismo del texto, así que todavía queda. Bueno, Ah, ¿continúo o ya está lista la madre? Chitraleca dijo. Si quieren, yo puedo ya continuar un pedacito. dale. Ay, qué linda esa foto de abajo. Sí, tráeme. Hay más, ya verás. Hola, Hare Krishna. Hare Sí, esa foto me parece tan hermosa. Ella es Janaki, ¿cierto? Esa serie de fotos. Sí. Ay, sí, Haribol. Qué hermoso. Viste que son muy parecidas, ¿vieron? Sí. Sí, mucho. Pero la cara de Srila Prabhupada, los ojos me emocionan, así es como... La primera. Realmente está feliz. Divino, un gesto muy amoroso. Sí, ¿no? Sobre todo la primera a la izquierda. Sí. Sí. Bien, amor en separación. Srila Prabhupada se recupera en la India. Guru Das tomó una serie de fotografías maravillosas en el aeropuerto de San Francisco, en las que Janaki le roba el pasaporte a Srila Prabhupada. Años atrás, Yamuna y yo enmarcamos esta colección y se lo regalamos a Janaki. En una de las fotografías, Srila Prabhupada mira con mucho amor y cariño a su hija traviesa. Cuando me uní a ISKCON en el año 1970, esta imagen circulaba como si apenas fuera un retrato del rostro de Srila Prabhupada y pronto se convirtió en mi favorita. Tardé unos años en descubrir el entorno en el que se había capturado ese momento y a quién estaba mirando. Ah, entonces era el pasaporte. Apenas me entero de esta historia detrás de las fotografías. Qué bonito. No se nos va, no se nos va. Qué lindo. Después de que Srila Prabhupada se marchara a la India, el desánimo inicial de los devotos pronto se transformó en un deseo de continuar los programas que él había instituido: distribución de prashadam, adoración en el templo y Harinam Sankirtan. Algunas de las parejas se motivaron para ir a otras ciudades e intentar abrir nuevos templos. En San Francisco, los devotos eligieron a Jayananda, que era el devoto más firme y práctico, como presidente del templo. Bajo su firme guía, la familia de devotos logró sobrellevar la ausencia de Srila Prabhupada. Yamuna recuerda el ambiente familiar entre los devotos, junto con el deseo sincero de satisfacer a Srila Prabhupada durante la separación. Una vez que Srila Prabhupada se instaló en el entorno nativo y espiritual de su tierra natal, comenzó a recuperarse. Seguía un tratamiento ayurvédico y recibía masajes en el refugio de su habitación en el templo de Radha Damodar en Brindavan, un lugar que solía llamar el eje del mundo espiritual. El 24 de agosto escribió una carta alentadora para Guru Das y en uno de los párrafos declaró la misericordia, el poder, la pureza y la naturaleza eterna del santo nombre. Y como el Señor revela todas estas cosas en los corazones de las almas sinceras que se ocupan en el servicio devocional. Las almas sinceras que se ocupan en el servicio del Señor Krishna reciben las bendiciones del Señor en la forma de revelaciones. Sri Krishna, su nombre, forma, asociados, parafernalia y pasatiempos no son materiales, son puramente espirituales. Por consiguiente, nuestros sentidos materialmente condicionados no son capaces de apreciarlo al comienzo, pero a medida que continuamos cantando Hare Krishna en una actitud y un humor de servicio, el nombre, las cualidades, etc., se revelan como la realidad. Para los no creyentes, Krishna y su nombre son ficticios, pero aquellos que avanzan en la conciencia de Krishna se dan cuenta de que la conciencia de Krishna es pura y eterna. Carta para Guru Das, 24 de agosto de 1967. En la postdata de la misma carta, Srila Prabhupada hizo un comentario sobre Yamuna. Con relación a Yamuna, tu esposa, la aprecio mucho porque ella es una joven muy sincera. Estoy seguro de que te sientes afortunado por tener semejante esposa. Por favor, envíale mis bendiciones y mantén una actitud de cooperación con ella en el servicio al Señor. Carta para Guru Das, 24 de agosto de 1967. Entre tanto, Janaki, la hermana de Yamuna,
No soportaba la ausencia de Srila Prabhupada y frecuentemente le escribía cartas expresándole sus sentimientos de separación y pidiéndole que regresara. Srila Prabhupada sabía que su cariño por él era esencial en su práctica de la conciencia de Krishna y le correspondía amorosamente, como si fueran padre e hija. En la respuesta a su carta del 16 de septiembre, Srila Prabhupada escribió: me he alegrado mucho al recibir tu carta el 5 de septiembre de 1967. Estoy muy contento de que hayas escrito sentimientos tan agradables. He notado especialmente que puedes expresarte de manera muy hermosa. Sé que tanto tú como tu hermana habéis heredado el corazón bondadoso de vuestra buena madre. Sin duda alguna, tu deseo de que yo regrese a los Estados Unidos se cumplirá, porque yo también anhelo regresar. Llorar por Krishna es tan bueno como estar en su compañía. En el mundo espiritual, la separación es más valiosa que la compañía. Por eso tus sentimientos y lágrimas por la conciencia de Krishna te enriquecerán en tu avance espiritual. Carta para Janaki Devi, 16 de septiembre de 1967. A continuación, en el siguiente párrafo, la fastidió amorosamente añadiendo: te enojarás si digo que tu hermano es mejor que tú, pero creo que tengo razón porque Mukunda me apoya. La rivalidad entre corazones bondadosos es adecuada, pero estoy igualmente complacido tanto con tu hermana como contigo. Es la misma carta para Janaki, el 16 de septiembre del 67. A partir de los comentarios de Srila Prabhupada, es evidente que él conocía la personalidad de sus jóvenes seguidores. Janaki era una persona franca y no ocultaba sus sentimientos. Era una persona muy amorosa, bondadosa y naturalmente generosa, pero si algo le molestaba, no dudaba en expresar sus sentimientos. En esta carta podemos ver que ella era así incluso con Srila Prabhupada. Yamuna no escribió mucho acerca de los casi 5 meses en los que Srila Prabhupada estuvo ausente de San Francisco. Una de las historias entretenidas que contó de aquella época fue su encuentro inoportuno con la pandilla de moteros Hells Angels. Dentro del grupo había la fracción Oakland, famosa por el comportamiento despreciable y las acciones violentas de sus miembros, que solían acudir a la zona de la calle Frederick. Generalmente mantenían distancia, pero cuando se embriagaban, los devotos los evitaban aún más. Perdón, voy a tener que dejar de leer. ¿Alguien me puede reemplazar? Vale. Gracias. Yamuna. En aquellos tiempos, ¿alguien más quiere? ¿Quién más está? Isabel. ¿Isabel dijo yo? No. ¿Qué Isabel? Isabel Moncho está ahí escondidita. Aribol. ¿Alguien más? Bueno, voy yo mientras alguien más dice yo. Yamuna, en aquellos tiempos se puso de moda. Ay, me perdí. En aquellos tiempos se puso de moda que las chicas se perforaran la nariz. Malati comenzó la costumbre y más o menos se volvió un requisito. Si eras mujer y pertenecías a nuestra comunidad, tenías que soportar que Malati perforara tu nariz con una aguja e insertara un arete. En las pinturas que habías visto, las gopis usaban esos aretes para satisfacer a Krishna. Aprendimos que nos vestíamos para complacer al Señor y las mujeres decidimos también perforarnos la nariz. En aquella época era algo inusual y extraño. Hoy en día todo el mundo tiene la nariz perforada, pero en aquellos días no. Malati me puso un arete en la nariz y fue una experiencia asustadora. Pues nunca tuve mucha tolerancia para el dolor. Mi nariz estaba sensible y me dolía. Y usé un aro dorado para acostumbrarme. Una noche, al salir del templo, vi a un grupo de los Hell Angels en la esquina. Estaban vestidos con sus tradicionales chaquetas Levi que nunca se sacaban. Era evidente que estaban muy embriagados y estaban creando un revuelo. Cuando pasé al lado de esos tipos asustadores, intenté evitarlos, pero ellos me rodearon. Yo me quedé en medio totalmente indefensa. Casi de manera casual, uno de ellos alzó su dedo meñique sugiriendo y lo pasó por el aro de mi nariz, tirando de él con fuerza. Mientras tanto, los demás se reían y burlaban, disfrutando de mi incomodidad. Mientras esta persona tiraba del aro de mi nariz,
yo siempre había tenido una voz fuerte, así que en aquel momento me reuní de coraje y grité con todas mis fuerzas, Señor Nrisimha Dev, y la vibración de ese sonido aturdió al hombre que estaba sujetando el aro en mi nariz. Aproveché su confusión para escabullirme bajo sus piernas y correr calle abajo. Esto fue para mí un ejemplo vívido de cómo las oraciones de Swamiji nos enseñó para pedirle protección al Señor funcionaron en una situación potencialmente desastrosa. Hare Krishna. A mí me habían contado este pasatiempo, justamente una devota, les voy a contar, les voy a robar un minuto de lectura. Cuando yo conocí el movimiento había una devota mayor, discípula de mi maestro espiritual, de Yayapataka Swami. Ella se llamaba Gourangi. Y ella tenía una mesita en pleno centro de Santiago de Chile y vendía libros y saumerios. Entonces, hubo una época en que la policía seguía a todos los vendedores que estaban en la calle, pero de manera muy brusca, los tiraban, les quitaban sus cosas y los tiraban al camión. Y yo trabajaba en la oficina, en un edificio arriba de donde tenía la mesita. Y recuerdo que por la ventana yo escuché que gritó, Nrisimha Dev, y los policías se asustaron, los carabineros, y la dejaron. Yo bajé para ver si estaba bien y ella me contó este pasatiempo y le funcionó. Me había contado de Yamuna, que a una devota le había pasado algo así, discípula de Prabhupada, y había gritado Nrisimha Dev y se había salvado. Qué lindo. Tan chiquitas que se ven, ¿no? Se ven chiquitas y tenían tanta fuerza. Wow. Creo que no tendrían más de entre 20, ¿no? Alrededor de 20, 22, 23. Sí. Como mucho. Sí. Sí. Este incidente con los Hell Angels señalaba el deterioro de la conciencia en el Haight Ashbury tras el famoso Verano del Amor. Ciertamente, el idealismo inicial de la paz, el amor y las aspiraciones utópicas de los hippies incluían explorar una conciencia superior con el LSD, marihuana y otras drogas que alteraban la mente. Pero ahora se estaban echando a perder debido a la codicia, las drogas duras y la violencia. El portal mágico que se abrió cuando Srila Prabhupada llegó y cautivó a miles de ávidos buscadores espirituales estaba cambiando lentamente. Seguían llegando personas nuevas y la distribución diaria de prashadam gratis continuaba. Pero a medida que pasaban los días y los desafíos aumentaban, los devotos de San Francisco sentían cada vez más urgencia de que Srila Prabhupada regresara. Los problemas serios que ocurrieron en Nueva York provocaron conflicto entre los devotos y algunos decidieron marcharse. Y esto le preocupaba mucho a Srila Prabhupada. En lugar de poder recuperarse en un ambiente tranquilo y pacífico en la India, Srila Prabhupada tuvo que dedicar mucho tiempo en intentar administrar su joven sociedad por correo, telégrafo y teléfono. Sus cartas de esa época revelaban su esfuerzo en instruir y convencer a sus recalcitrantes discípulos recién iniciados en Occidente a mantenerse fuertes en su práctica. Los incidentes específicos se han detallado en el Srila Prabhupada Lilamrita. Pero algunas de las instrucciones de Srila Prabhupada con relación a su posición como maestro espiritual son extraordinarias y profundamente relevantes. En una carta que escribió en la India para Umapati dijo: cuando nos dejaste, yo solo oré a Krishna que regresara a la conciencia de Krishna, porque ese es mi deber. Se supone que cualquier persona de buen corazón que acude a mí en busca de iluminación espiritual depende de mi responsabilidad para llevarlo de vuelta a Krishna. ¡Wow! De vuelta al hogar. Puede ocurrir
que estando bajo la influencia de Maya, un discípulo malinterprete al maestro espiritual fidedigno. Pero cuando un maestro espiritual fidedigno acepta a un discípulo, no lo abandona jamás. ¡Wow! Cuando un discípulo malinterpreta al maestro espiritual fidedigno, el maestro se arrepiente de no haber protegido al discípulo y a veces derrama lágrimas. Nosotros vivimos algo así cuando mi Guru Maharaj estaba vivo. Uno de sus discípulos había aceptado sannyas, pero su esposa lo forzó a regresar con ella. Mi Guru Maharaj se lamentó con lágrimas en los ojos y dijo que no fue capaz de salvarlo. Carta para Umapati, 23 de noviembre de 1967. ¡Wow! Maestro espiritual nunca abandona. No. Qué fuerte. Quedan 5 páginas. No sé si... ¿Alguien más quiere compartir con nosotros la lectura? El trecho Pues ahí. final. ¿No? Estamos tímidas hoy. Bueno, si quieren, me avisan. ¿Lo escriben? Ah, sí, Satyabhama levantó la mano. A ver, le voy a pedir... Hare Krishna! Ahí vas. Dale. ¿Ya? Sí. Qué bendición. Gracias. Hare Krishna. Entonces, Srila Prabhupada carga las pilas de San Francisco otra vez. Después de lo que pareció una eternidad, Srila Prabhupada regresó a San Francisco el 14 de diciembre de 1967. Nuevamente los devotos estaban en compañía de su amado maestro espiritual y sentían como si les hubieran devuelto la vida. Ahí están en el aeropuerto, acá a la izquierda de todo Yamuna, y no sé si ven a Malati con la flor en la cabeza, en la oreja, a su lado. Sí, qué linda. Están felices. Sí. Yamuna. Esperamos a Srila Prabhupada en el aeropuerto de San Francisco en completo éxtasis. Nada más bajar del avión nos dimos cuenta de que parecía más fuerte. Él se mantenía erguido y, por primera vez, sujetaba una danda de sannyas sobre su hombro. En el extremo superior de la danda había una pequeña bolsa de tela de color azafrán. Teníamos mucha curiosidad y especulábamos lo que habría dentro de esa pequeña bolsita. Esta vez nos organizamos para hospedar a Swamiji en un apartamento espacioso en la calle Willard, a una calle de distancia del templo. Era donde mi esposo y yo vivíamos, pero lo desocupamos para Swamiji. Estaba recién renovado. Las paredes eran blancas, el suelo era de madera y tenía muchas ventanas. Había suficiente espacio para Swamiji y su asistente personal. Un séquito de devotos lo llevaron al apartamento de la calle Willard y derramaron pétalos de flores a sus pies, mientras él subía las escaleras. Una vez adentro, Swamiji se sentó en un almohadón en el suelo, con su danda al lado. Sonriendo dulcemente, Swamiji inclinó la danda y desató la pequeña bolsa. A continuación, abrió sus hermosas manos y nos mostró 3 guirnaldas de flores de seda como las que les ofrecen al señor Jagannatha en Puri. Estaban aplastadas y arrugadas porque se habían guardado en el pequeño paquete de color azafrán. Pero cuando nos las enseñó, él dijo: pueden ponérselas al señor Jagannatha, Subhadra y Balarama. Nos las enseñó, prácticamente estas fueron las primeras decoraciones de su señoría. Poco después, Swamiji nos explicó que incluso podíamos hacerles ropa. ¿Qué tipo de vestidos se les puede hacer? ¿No se supone que ya están vestidos?, preguntamos. ¿No es esa la función de la pintura en la deidad? No, respondió. Como verán, a veces las deidades se pintan y a veces se tallan joyas o vestidos en sus formas. Sea como sea, pueden coser ropas para ellas. Swamiji continuó. Esto es lo que pueden hacer. Él usa turbante, él lleva un chal, y los 3 visten una pequeña falda. Después reclutó voluntarios que quisieran coser para las deidades, y Harsharani y yo nos ofrecimos. Antes de aquel momento no sabíamos nada de estas cosas. El Swamiji abrió su maleta y sacó una pila de saris bengalíes de algodón fino, y le dio uno a cada uno de sus discípulas. Nunca olvidaré la expresión
cariñosa y atenta que había en su rostro en aquel momento. Mi sari era de color negro con rayas doradas, y el borde era dorado y rojo. Apreciaba mucho ese sari y lo usé durante años. A continuación, él sacó una herramienta de madera y metal con aspecto medieval y dijo que era un raspador de coco. ¿Cómo se usa, Swamiji?, le preguntamos. Él nos pidió que asáramos un coco en el horno, lo partiéramos por la mitad y le sacáramos la cáscara. Acto seguido, puso su pie de loto en la parte de madera de la herramienta, mientras nosotros mirábamos embelesados, y usando sus manos raspó trozos de coco con la parte metálica de dientes afilados. Era veloz y pronto produjo un montículo esponjoso con la pulpa del coco. ¿Qué se puede hacer con eso?, preguntamos. Vamos a la cocina, respondió él, cogiendo el coco y levantándose. Todos nosotros le seguimos inmediatamente. En una sartén ancha mezcló la pulpa del coco, ghee, azúcar, una pizca de alcanfor y pimienta negra molida, y lo cocinó hasta lograr una masa pegajosa. Cuando se hubo enfriado lo suficiente, nos pidió que hiciéramos bolitas de 2 a 3 centímetros. A continuación, Swamiji nos explicó que este dulce se llamaba ladu de coco, y enseguida se convirtieron en una de las ofrendas favoritas en fechas especiales. Más tarde, Jayananda improvisó con la receta y en lugar de usar azúcar, lo sustituyó por leche condensada. Luego, asó la mezcla y el resultado fueron unas obleas doradas que comíamos en Ekadasi. Eran extraordinarias. Swamiji me dio el raspador de coco y nunca olvidaré la manera sublime y eficiente con la que lo usaba. Es difícil explicar con palabras cómo Swamiji convertía las tareas de apariencia más mundana en el epítome de la elegancia, casi como una danza, y lo presenciábamos repetidamente. En muchas de las fotografías en las que Yamuna aparece a lo largo de los años, se la puede ver vistiendo el sari que le regaló Srila Prabhupada al regresar de la India. Por ejemplo, hay unas fotografías maravillosas en las que ella le está poniendo una guirlanda a Swamiji cuando él sale de su apartamento en la calle Willard, así como una serie de imágenes de los paseos matutinos con Srila Prabhupada en el lago Stowe. Cualquier cosa que Srila Prabhupada le daba a Yamuna ya fuera un diente, un chadar, o remanentes de su prasadam, ella lo veneraba y lo atesoraba con mucho cariño. Otro de los cambios que se implementó a nivel general cuando Srila Prabhupada regresó de la India fue que a partir de ese momento se llamaría Prabhupada en lugar de Swamiji. Inicialmente a los devotos de San Francisco les costó adaptarse, pues sentían que Swamiji era más entrañable y personal. Yamuna recuerda que más adelante, cuando ya estaban en Londres, ella seguía refiriéndose a Srila Prabhupada como Swamiji, y era una de las personas que se resistía a abandonar el nombre con el que lo habían conocido, Swamiji. Ese es el sari. Sí, negro con dorado. Y rojo. A pesar de sus crisis de salud reciente, Srila Prabhupada se sumergió en las actividades del templo con el vigor y el entusiasmo de un hombre joven. Se organizó un programa en el que, además de la clase de las mañanas, él también daría darshan los martes y los jueves, por la tarde en su habitación. Yamuna comenzó a grabarlo de inmediato, pues no quería perderse una sola palabra que él dijera. Algunos devotos de Nueva York y otros lugares habían acudido para estar con Srila Prabhupada. Uno de ellos era Gargamuni, quien también había comenzado a grabar las clases de darshans de Srila Prabhupada. Otra de las parejas que acudió fueron Gaura Sundara y Govinda Dasi, quienes habían atendido a Srila Prabhupada durante su recuperación inicial en Nueva Jersey. Yamuna. Para aquel entonces todos nos habíamos encariñado mucho con Srila Prabhupada, y cuando supimos que Gaura Sundara y Govinda Dasi habían llegado para ser sus sirvientes personales, nos pusimos un poco tristes. No entendíamos por qué se habían traído devotos de afuera para realizar un servicio que todos nosotros queríamos hacer. En aquel entonces los devotos de San Francisco éramos como una familia, y Prabhupada era el blanco de nuestra mirada. Nos sentíamos descorazonados porque pensábamos que nosotros mismos éramos capaces de servirle y cubrir sus necesidades.
No recuerdo quién se lo comentó, pero cuando Srila Prabhupada se enteró de cómo nos sentíamos, nos dio nuestra primera instrucción profunda sobre los peligros de la envidia en la vida espiritual. Nos contó que la envidia existe en los niveles superiores del mundo material, incluso entre los semidioses, y que la razón exacta por la que estamos en el mundo material es porque sentimos envidia de Krishna. Pero en el mundo espiritual no existe la envidia. Él dijo que aquí una persona siente envidia cuando ve a otra que destaca o avanza. Y si ve que alguien falla, se pone contenta. Pero en el estado puro de conciencia de Krishna, todos se ponen contentos al ver que los demás avanzando o recibiendo, al ver a los demás avanzando o recibiendo la misericordia especial de Krishna o del maestro espiritual. Se entusiasman y se alegran. Luego explicó que si alguien recibe la oportunidad de servir al maestro espiritual, se considera misericordia de Krishna y tenemos que aceptar la situación y no permitir que la aflicción de la envidia se manifieste en nuestro corazón. Pareciera que cada vez que Yamuna compartía un momento con Srila Prabhupada obtenía alguna instrucción profunda para su vida espiritual. Ella nunca había considerado la envidia como una tendencia innata, y mucho menos como la tendencia innata responsable de nuestra condición caída en el mundo material. No hace mucho, mientras revisaba sus pertenencias, encontré una nota que escribió para sí misma y que decía: se debe eliminar la mala hierba de la envidia del corazón. No hay que permitir que crezca. Examina, examina, examina en tu interior. Donde hay envidia, no es posible apreciar el proceso o el objetivo. Yamuna. En aquel entonces, Srila Prabhupada quiso que Gaurasundara y Govinda Dasi le ayudaran con sus manuscritos de las enseñanzas del señor Chaitanya. Govinda Dasi transcribía los manuscritos y Gaurasundara se encargaría del bengalí. Pero ella no sabía cómo escribir a máquina y concluyó que no sería capaz de ayudar en el proyecto. Cuando se lo contó a Srila Prabhupada, él dijo: entonces aprende a escribir a máquina. Ella respondió que no tenía la predisposición para ello. Y Srila Prabhupada dijo: una persona devota puede aprender a hacer lo que quiera si repite esta oración antes de comenzar algún servicio. Y compartió esta plegaria maravillosa. Uma Gyana Atimirandasyan Jana Salakaya Chatur Umilitan Jena Tajmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtan Saptita Jena Bhutale Swayan Rupa Kadam Mayan Dadati Swa Padamtika. Estas palabras son muy, muy poderosas. Con ellas invocamos purificación y Srila Prabhupada nos las dio mucho antes de que tuviéramos un cancionero, o incluso antes de que aprendiéramos las oraciones Vandeham. Hasta aquel momento, todo lo que conocíamos era el Mahamantra. Esta invocación es para purificar nuestro interior. Desde entonces, siempre pronuncio esta oración antes de realizar cualquier servicio, esté donde esté, en una cocina simple, en medio del campo, recolectando excremento de vaca e intentando cocinar en una hoguera, en una cocina de mármol o en el templo. Siempre repito estas plegarias. Muy pronto, Govinda Dasi aprendió a escribir a máquina para Srila Prabhupada. Muchos años después, Yamuna contó la historia en la que Govinda Dasi aprendió a escribir a máquina a un grupo de ávidos estudiantes jóvenes a los que estaba enseñando a cocinar. Usó esta historia para destacar lo necesario que es la purificación interna y también para revelar la importancia de comenzar cualquier esfuerzo en la vida devocional con una oración, tal como Srila Prabhupada le enseñó a Govinda Dasi, mediante esta experiencia instructiva. ¡Wow! Yo la pronunciaba solo cuando leía el Bhagavad Gita, ahora voy a empezar a decirla como loca. Mientras los devotos y seguidores de San Francisco bebían de nuevo la ambrosía vivificante de la compañía de Srila Prabhupada, él continuaba su vigorosa campaña de administrar la sociedad por correo y teléfono. Los problemas pendientes que dejaron los estudiantes disidentes en Nueva York, mientras él estaba en la India, todavía afectaban a devotos inocentes, y estos le escribían con frecuencia para pedirle consejos y apoyo. En una carta para Yadurani, el 16 de diciembre de 1967, escribió:
Cuando me fui de su país el 22 de julio, tenía pocas esperanzas de volver, pero Krishna me informó que no me voy a morir inmediatamente. Por lo tanto, he vuelto para obtener inspiración en la conciencia de Krishna de ustedes. Buenas almas. Oficialmente yo soy su maestro espiritual, pero yo los considero a todos ustedes mis discípulos como mi maestro espiritual, porque su amor por Krishna y su servicio a Krishna me enseñan a volverme una persona sincera en la conciencia de Krishna. Carta para Yadurani, 16 de diciembre de 1967. Considerando las circunstancias durante su ausencia, esta carta es extraordinariamente humilde y muestra que él aceptaba sinceramente la bondad innata en sus discípulos. Me imagino cómo los debe haber animado a permanecer firmes en el camino devocional. Yamuna recuerda que las primeras grabaciones que hizo Srila Prabhupada fueron sobre el segundo capítulo del primer canto del Srimad Bhagavatam, titulado Divinidad y Servicio Divino. Él dijo que toda la filosofía de la conciencia de Krishna se encuentra en ese capítulo. Este siempre fue uno de los capítulos favoritos del Srimad Bhagavatam, de Yamuna, y solía citarlo para dilucidar o iluminar cuestiones filosóficas. Él cantaba los versos en sánscrito de manera muy bonita y durante las próximas horas de visita ofrecía bellos significados de los versos. Él insistía en la importancia de este capítulo y expresaba su aprecio por él. Habíamos traído al señor Jagannatha, Balarama y Subhadra a su habitación, y en aquel momento permanecían delante de él. Srila Prabhupada retomó su costumbre de salir a caminar cada mañana al parque Golden Gate, y Yamuna recuerda esas caminatas como situaciones muy vivificantes e instructivas. Yamuna. Cuando Swamiji estaba en la India, Achyutananda Das nos envió fotos suyas realizando Sankirtan en Calcuta. Cuando vimos a Swamiji cantando en las calles de la India, comenzamos a orar para poder acompañarlo allí algún día. Sin duda alguna, Srila Prabhupada sabía que yo deseaba ir a la India desde hacía tiempo. Y una mañana, durante una caminata en el lago Stowe, me dijo, ¿quieres ir a India? Yo respondí, sí, mucho. Entonces me preguntó, ¿cuándo quieres ir? Y yo respondí, cuando aceptes mi servicio allí, en lo que pueda servirte. Él dijo, Achyutananda me ha escrito diciendo que por ahora no tenemos instalaciones para poder recibir a grihastas, pero aunque no puedas ir a la India ahora, un día te llevaré personalmente conmigo. Desde mi perspectiva como devota de San Francisco, no me imaginaba lo que eso significaba. Pero más tarde aprendimos que visitar un lugar para hacer peregrinación es una cosa, pero hasta que no recorres los caminos y las calles a pie, cantando los santos nombres, tal como lo han hecho otros antes de nosotros, no es posible vivir una verdadera experiencia de peregrinación en la India. Me pareció lo más esperanzador que había oído en mi vida. Durante otra caminata matutina en el lago Stowe, Srila Prabhupada nos contó que instauraría templos magníficos en Mayapur y Vrindavan para glorificar a nuestro Acharya Vaisnava Bhaktivinoda Thakur. Él dijo que ya existen varios lugares de adoración en esos dhamas sagrados, pero como Bhaktivinoda Thakur quería llevar la conciencia de Krishna a Occidente. Primero haríamos algo maravilloso para complacerlo a él y a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Y acá termina el texto de hoy. ¡Qué lindo! ¡Qué fantástico! Oma Gyana Miranda hoy día, ya desde ahora me van a escuchar diciéndolo a cada rato. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Penso que Hare Krishna devotees, gracias, Bárbara. Hare Krishna, gracias por estar. Gracias a todas. Haribol. Haribol, Isabel, Hare Krishna. Digamos, este del verso que he enseñado a Yamuna Mataji, penso que bisognamos repetirlo constantemente. Ognati Miranda Sí, fantástico, bellísimo. Y eso de que, así como el maestro espiritual, el discípulo se debe rendir al maestro espiritual, el maestro espiritual se siente obligado a llevar a su discípulo
a Krishna también, qué lindo esa parte, cuando él se siente como hasta triste por no haber sido capaz de llevar a alguien hacia Krishna, ¿no? È Qué vero, responsabilidad. vero. Che responsabilità Srila Prabhupada dava a tutto, e quindi a pesar che non lo portava era triste, è vero. Questo es un enseñamiento tan puro que el devoto puro puede llevar a todos que deben. Qué lindo. Ciertamente puede llevar a muchos y nos está llevando a nosotros desde acá. Bueno, les agradezco por estar aquí. Sadhu Sangha tiene el 20 un programa, ¿no, Damayanti? ¿Era el 20? Sí, el sábado 20, sí, con Utama Dasi, que va, hace poco en el grupo hubo se habló de un punto acerca de hasta qué punto se debería aceptar el maltrato en nombre del avance espiritual. Sí. Entonces el título va a ser Divinización del maltrato, ¿no? Que es aceptable, que no es aceptable, etc. Entonces Utama Dasi, discípula de Prabhupada de Canadá, vendrá el 20 de febrero. No, fantástico. Me hizo pensar en la parte que leímos hoy, cuando Janaki guardó el cuadro, porque le pareció... Guardó. Como a muchos cuando lo vimos por primera vez, y lo dejó tapadito y escondido. Y muchas veces, yo recuerdo una vez que había ido, no sé, 4 o 5 veces al templo y llevaba una olla, quería servir porque había escuchado del servicio y se me ocurrió probar. Yo probé de la olla. Y me gritó que tiré la olla la miércoles, yo creo que la partí en 2 y me sentí tan mal. Yo ahora cuando íbamos leyendo yo decía, ay, a Janaki la van a retar, pero sin embargo Srila Prabhupada nos enseñó que con amor le explicó lo que era, ¿no? Qué lindo. No, bueno, no se pierdan la clase del día 20 de Sadhu Sangha. Seguramente estamos presentes. Muy bien, bien ahí. Gracias, Gopanandini. Y nos vemos gracias. Sábado. Gracias, Chitra. Gracias por estar. Navabrinda, Melissa, Nidia, que leyó por ahí. Esta devota que leyó, ¿cómo es que se llama? ¿Elisa? Satyabhama. Ah, Satyabhama. Satyabhama. Es que estás como DKSRJ6R No, más. Soy nueva en esto, no uso mucho el Zoom, entonces no sabía que tenía que poner mi nombre, la próxima pongo mi nombre. Yo le cambié. Hermosa, dale, practica todos, el primer sábado de cada mes, practica el Zoom con Yamuna. Las espero el mes que viene, gracias por estar, Nidia, gracias Gopanandini, gracias a todas. Gracias, agradezco mucho la oportunidad de escucharlas. Gracias a todas. Perdón por no poder leer. No se preocupen, nos vemos el 20. Es que español es muy mal. Lo hablas bien. Gracias por estar. Sí. Adiós. Cuídense, Hare Krishna. Hare Krishna.